Hoy nos metemos de lleno en un material que tiene una atmósfera muy particular. Sí, desde luego. La fuente es el primer capítulo de una obra que se llama El Gran Conflicto y el título ya nos da una pista: la destrucción. Sin rodeos. Para nada. Y la verdad es que la escena con la que arranca es potentísima. Nos sitúa en el Monte de los Olivos. ¿Con Jesús observando Jerusalén? Exacto. Pero no es una imagen de poder o de divinidad, ¿eh? Es un hombre llorando. Y lo fuerte es que no llora por él, por lo que le va a pasar, sino por el destino de esa ciudad. Por lo que está a punto de ocurrirle a Jerusalén. Eso es. Así que el objetivo hoy es analizar a fondo este capítulo, entender la profecía, ver los hechos históricos que el texto presenta como su cumplimiento y, sobre todo, cómo se usa todo esto como un símbolo para algo mucho más grande. Exacto. Lo que vamos a explorar es esa arquitectura narrativa que construye el texto. Cómo enlaza una profecía muy concreta, un suceso histórico devastador, para acabar convirtiéndolo en una advertencia universal. Vaya. Es que es un ejemplo fascinante de cómo la historia puede leerse, puede interpretarse a través de una lente teológica muy específica, donde cada detalle, cada decisión, parece tener un peso trascendental. Volviendo a esa escena inicial, es que es de verdad sobrecogedora. Jesús está mirando el templo, que era una de las maravillas del mundo antiguo, una estructura magnífica. Impresionante, sí. Pero el texto dice que sus pensamientos son de una tristeza profundísima, que llora por los miles de condenados de Jerusalén. ¿De dónde viene ese dolor tan intenso, según la fuente? Pues la raíz, según este texto, es una historia de más de 1000 años. Es el lamento por lo que el autor describe como el favor especial de Dios hacia un pueblo. Un pueblo elegido. Un pueblo elegido, sí. Pero un favor que, sin embargo, se encontró con una historia constante de apostasía y rebelión. El llanto de Jesús se presenta como el clímax, el punto final de un amor divino y una misericordia que han sido, constantemente rechazados. O sea que la profecía de la destrucción... En esta lógica, no es un castigo caprichoso, sino la consecuencia inevitable de ese rechazo. Entiendo. O sea que no es la ira, es más bien la tristeza por un amor no correspondido, si se puede decir así. Precisamente. Hay una cita que el texto usa del Evangelio de Mateo que lo encapsula a la perfección. ¿Cuál es? Es la que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Es una imagen muy potente. Es que esta frase es el corazón del argumento, la imagen de la protección que se ofrece y la libertad que se tiene para rechazarla. Y es justo ahí, en ese punto, donde la narración pega un salto. El foco se abre y de repente Jerusalén ya no es solo una ciudad. Pasa a ser otra cosa. El texto la convierte en un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión. Y establece un paralelismo que a mí me parece la clave de todo. A ver. Dice que el gran pecado de los judíos fue rechazar a Cristo y que el gran pecado del mundo será rechazar la ley de Dios. Fíjate en la implicación de eso. No lo presenta como dos pecados distintos, ¿eh? No. Es la misma acción fundamental. El rechazo a una oferta divina, pero manifestada en dos momentos históricos diferentes. Es un patrón que, según esta lógica, está destinado a repetirse. Y claro, esto cambia por completo la perspectiva. Ya no es un evento aislado. Para nada. Ya no hablamos de historia antigua, sino de un arquetipo, de una plantilla para entender un conflicto mucho mayor. Claro, eso lo conecta todo. Y supongo que esa es la base para lo que el texto llama el doble significado de la profecía. ¿Verdad? Justo. La predicción de Jesús sobre la destrucción, tal como la interpreta esta fuente, tiene dos cumplimientos. El primero, literal, físico. La aniquilación de Jerusalén y el templo. Un hecho histórico. Un hecho histórico documentado, sí. Pero ese primer cumplimiento sirve a la vez como una prefiguración, como un ensayo general de lo que el texto llama los terrores del gran día final. Un suceso del pasado que funciona como una advertencia para el futuro. ¿A escala cósmica? Exacto. De acuerdo, vamos a desgranar esto. Si la primera parte tenía que cumplirse de forma tan literal, la gente que vivía allí necesitaría señales muy claras para saber cuándo actuar. ¿Para escapar? Por supuesto. ¿Qué dice el texto sobre esas señales? Pues los discípulos le piden una señal y la respuesta que reciben es tajante.
No quedará aquí ni una piedra sobre piedra, todas serán derribadas. Vaya. Pero la señal clave para la huida es muy específica. Jesús les advierte: cuando veáis en el lugar santo el sacrilegio terrible, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el texto interpreta ese sacrilegio terrible como Como el momento en que las enseñas paganas, o sea, los estandartes idolátricos de las legiones romanas, fueran plantados en el suelo sagrado, fuera de los muros de la ciudad. Ese sería el punto de no retorno. Y lo fascinante es cómo narra el cumplimiento de esa señal. No es algo que pasa y ya está. Tiene un punto casi de novela, ¿no? Totalmente. El texto describe que los romanos, bajo el mando de un general llamado Cestio, cercaron la ciudad. El asalto parecía inminente. La situación era desesperada. Y de repente, de forma completamente inesperada y, según los historiadores, sin una razón militar lógica, Cestio levanta el asedio y retira sus tropas. ¿Así, sin más? Sin más, el autor de nuestro texto presenta este hecho como una intervención divina directa. Claro. Fue la ventana de oportunidad, la señal inequívoca para que los cristianos que estaban dentro recordaran la advertencia y huyeran. Y lo hicieron. Y lo hicieron, escaparon a un lugar seguro, la ciudad de Piela. De hecho, el texto afirma de forma categórica que ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Fíjate qué ironía tan trágica. La misma retirada que salva a un grupo es la que, según el texto, envalentona al otro y sella su destino. Es que es eso, es como si una única acción tuviera dos consecuencias diametralmente opuestas. Es el punto de inflexión de la tragedia. ¿Qué pasó después? La fuente narra que, tras la huida de los cristianos, las facciones judías dentro de la ciudad, eufóricas, persiguen al ejército en retirada de Cestios. Y consiguen hacerles daño. Consiguen infligirles algunas bajas. Y esa pequeña victoria les inspira lo que el texto llama un espíritu de obstinada resistencia. Se creen que pueden ganar. Creen que Dios está de su lado, que pueden vencer al Imperio Romano. Y esa convicción, según esta narración, es lo que les impide ver la realidad y les lleva a trincherarse para una lucha hasta el final. Y esa lucha final, ya con el general Tito, es donde el relato desciende a un horror absoluto. Me cuesta imaginar el nivel de desesperación. Uf. El texto lo describe de una forma muy gráfica, casi cinematográfica. ¿Por qué crees que el autor usa tanto detalle para describir la brutalidad? ¿Es solo para impactar o hay un propósito teológico detrás? Creo que ambas cosas están, intrínsecamente ligadas. El impacto emocional sirve al propósito teológico. Entiendo. El autor necesita que se entienda la magnitud de la catástrofe, para que la advertencia final tenga peso. Por eso detalla escenas espeluznantes. Primero, el momento del asedio. La Pascua. Exacto, se produce durante la Pascua. Millones de peregrinos atrapados dentro de los muros. La ciudad estaba abarrotada. Y segundo, el caos interno. Las facciones rivales que controlaban la ciudad se dedicaron a quemar los almacenes de grano de sus adversarios. ¿En serio? En una lucha suicida por el poder. O sea que ellos mismos provocaron la hambruna. Exacto. Destruyeron sus propias provisiones, llevando a la población a una inanición extrema. El texto describe a la gente royendo el cuero de los cinturones, de las sandalias, de los escudos, cualquier cosa. ¡Qué horror! Y mientras dentro se morían de hambre, fuera los romanos aplicaban una crueldad sistemática. A los que intentaban escapar los capturaban, los torturaban y los crucificaban a la vista de los que estaban en las murallas. Madre mía. A veces cientos en un solo día. ¡Qué imagen tan terrible! Y el texto además no lo presenta como una simple táctica de guerra. No, en absoluto. Y este es un punto central. El relato conecta directamente esas crucifixiones masivas con la maldición que, según el Evangelio de Mateo, la multitud pronunció ante Pilato. En el juicio de Jesús. Sí, cuando dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El autor no lo ve como una coincidencia. Es el cumplimiento literal. Es el cumplimiento literal y terrible de una autoimprecación. Cada detalle del horror tiene un eco teológico. El caos no es aleatorio, es la cosecha de decisiones pasadas. Y el clímax de todo este horror es la caída del templo, el corazón de la identidad judía. Lo que me llama la atención de cómo lo narra la fuente es el papel que le da a Tito, al comandante romano. Sí, es muy significativo. Según el texto, Tito tenía la intención de salvar el templo. Quería conservarlo. Lo veía como una obra de arte, un trofeo para Roma, y dio órdenes estrictas de no quemarlo. Pero en el fragor de la batalla final, un soldado, actuando por su cuenta, arrojó una antorcha encendida. ¿Y?
y las alas interiores, que estaban revestidas de madera de cedro, prendieron al instante. El fuego se volvió incontrolable. El intento de Tito por salvarlo fue en vano. Y su reacción es casi de rendición ante una fuerza mayor, ¿no? Exacto. Y aquí el texto contrasta a Tito con Cestio. Si Cestio era un peón inconsciente en un plan divino, a Tito se le presenta como un agente consciente, pero que al final reconoce una fuerza superior. ¿Qué es lo que dice? El texto pone en su boca una declaración de asombro al ver la solidez de las defensas, diciendo algo así como que había sido Dios quien los había entregado en sus manos, porque ninguna máquina de guerra humana podría haber derribado esos muros. Vaya. Con esto, el autor usa al propio conquistador para validar su tesis, que no fue el poder de Roma, sino una consecuencia inevitable de las acciones de Jerusalén. Es un relato brutal. Y la forma en que lo conecta todo con profecías, con decisiones pasadas, le da una sensación de inevitabilidad casi asfixiante. Las consecuencias que describe son el fin de un mundo. Son devastadoras. La fuente habla de más de 1 millón de muertos, solo en el asedio y la conquista. ¿Y los supervivientes? Corrieron suertes diversas, y todas terribles. Llevados a Roma para el triunfo de Tito, vendidos como esclavos, arrojados a las fieras en los anfiteatros o simplemente dispersados por la tierra. La destrucción fue total, militar, religiosa, social. Pero es crucial entender que el texto no lo presenta como un Dios vengativo que aplasta a su pueblo. Hay un matiz muy importante ahí, ¿verdad? Es el matiz que lo cambia todo. La fuente insiste una y otra vez en que esta catástrofe fue la cosecha de lo que sus propias manos habían sembrado. No un decreto arbitrario. No, fue el resultado de rechazar la protección y la misericordia que, según el texto, se les había ofrecido durante siglos. De hecho, va un paso más allá y atribuye la culpa última al gran engañador, a Satanás. Ah, interesante. Dice que es él quien incita a la rebelión, a la autodestrucción, y que luego intenta que esa destrucción parezca un acto de Dios para que la humanidad culpe y rechace a su creador. Vale, entonces, todo este relato histórico tan detallado y terrible no es el final de la historia para el autor. Es una especie de prólogo, ¿no? Eso es, una advertencia a gran escala. La frase clave es que la caída de Jerusalén es una solemne advertencia y que la profecía del Salvador tendrá otro cumplimiento. El pasado se convierte en un espejo, en un modelo para interpretar el futuro. Totalmente. Toda la brutalidad del asedio, la hambruna, la traición interna, la destrucción del santuario, todo eso no es más que un anticipo a pequeña escala de un drama que se repetirá a nivel mundial. ¿Y esa advertencia final, cómo la articula el texto? ¿Qué es lo que se predice? Proyecta una escena futura aún más sombría. Describe un tiempo en el que lo que llama el Espíritu de Dios, que refrene el mal, sea completamente retirado de la tierra. ¿Y sin ese freno? La lógica es que sin esa influencia se producirá un dominio de Satanás como nunca antes. Es, en esencia, la destrucción de Jerusalén, pero globalizada. Suena muy oscuro. Lo es. Sin embargo, y esto es fundamental, en medio de esa predicción tan oscura, el texto reafirma la promesa de liberación para los que se mantengan fieles. Cierra el círculo. Sí, cierra el círculo citando las palabras de Jesús sobre su segunda venida. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y enviará a sus ángeles, y estos reunirán a sus elegidos. La destrucción no es la última palabra. En resumen, lo que hemos analizado es una narrativa, increíblemente potente. Una que entrelaza una profecía con un doble significado, histórico y para el fin de los tiempos. Escatológico, sí. Que presenta el cumplimiento de la parte histórica con un detalle casi de crónica de guerra, y que finalmente usa todo ese relato como una alegoría impactante para un conflicto final. Es una fusión muy elaborada de historia e interpretación teológica. Sí, y el texto concluye con una reflexión que busca interpelar directamente a quien lo lee. Ah, sí. Compara al mundo actual con el pueblo judío que recibió la advertencia sobre Jerusalén, y su conclusión es bastante pesimista. Afirma que el mundo no está más preparado para creer el mensaje ahora de lo que lo estuvieron ellos entonces. Vaya. Y esto nos deja con una pregunta interesante, que emana directamente de la lógica del texto. Si se presenta un evento histórico, como el cumplimiento exacto de una profecía, con ese nivel de detalle, ¿cómo condiciona eso la forma en que uno podría interpretar los acontecimientos del presente? Claro. Invita a buscar patrones similares,
a ver las crisis actuales no como hechos aislados, sino como, bueno, como posibles cumplimientos de otras advertencias.